Buenos días, mi nombre es Michelle Londoño del departamento de Antioquia, del municipio de Medellín. Hoy quiero hablar sobre el conflicto armado en Colombia, un tema que ha dejado una huella profunda en muchas vidas. Aunque no tengo una experiencia personal directa, al contar la historia de otros estoy contribuyendo a la memoria colectiva y fomentando el entendimiento más profundo del conflicto y su impacto en la sociedad. El conflicto armado en Colombia ha tenido un impacto profundo y multifacético en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Las consecuencias incluyen daños psicológicos, alteraciones en los proyectos de vida y un aumento en las necesidades básicas insatisfechas, afectando especialmente niños y poblaciones vulnerables. El conflicto armado en Colombia se remonta a la década de 1960, con la aparición de grupos guerrilleros que surgieron en respuesta a la desigualdad social y a la exclusión política. Es uno de los conflictos más prolongados del mundo, con más de 5 décadas de violencia y múltiples intentos de negociación. Millones de personas han sido desplazadas y se han registrado miles de muertes y desapariciones forzadas. La violencia ha dejado secuelas profundas en la salud mental de la población, especialmente en niños y jóvenes. En los informes generales del Centro de Memorias Históricas encontré varios testimonios de desplazamiento de comunidades, testimonios muy tristes y dolorosos que nos cuentan y relatan historias de víctimas que hoy se encuentran en situaciones aún muy difíciles porque no han sido reparadas y porque siguen sufriendo en lo profundo de su alma las secuelas de ese daño ocasionado, de esas historias que hoy, estando aún en guerra, seguimos teniendo víctimas sin reparar, que son millones de ellas y donde ellas se sienten en medio de sus relatos que no han recibido lo mínimo para que una reparación sea realmente el proyecto de una paz en Colombia. Los relatos de las víctimas también reflejan la presencia frecuente de sentimientos profundos de odio y de rabia, desatados en algunos casos por la vivencia de la injusticia, en otros por el recuerdo reiterado de las humillaciones que recibieron. Estos sentimientos se ven acrecentados muy especialmente por la sensación de impotencia, al evidenciar que en muchos casos los victimarios no solo quedan libres, sino que incluso en ocasiones recibieron beneficios económicos y reconocimientos pese a que continuaron con las actividades delictivas. Las situaciones y los testimonios expuestos muestran que la ferocidad de la guerra altera el mundo de las personas y de las comunidades, que provocan emociones y pensamientos y conductas inusuales mediante los cuales las víctimas de los grupos intentan hallar sentido, explicar, afrontar, controlar y sobrevivir. Son situaciones extremas que obligan a reaccionar de una manera distinta a la habitual, que causan sufrimiento intenso y que pueden causar impactos duraderos en diversos ámbitos. El desafío de la paz en Colombia sigue siendo hoy un tema en el que muchas veces no vemos norte, en el que no encontramos aún respuestas que nos digan cuál es el camino, y no encontramos respuestas no porque no se hayan firmado acuerdos de paz, sino porque los acuerdos de paz se han quedado en la firma y en el no compromiso y en el actuar de gobiernos anteriores y de estos, sin desvirtuar que los gobiernos están siendo precedidos por personas. Se esperaría que estas personas, en conocimiento y en razón del sufrimiento de todo un pueblo colombiano que ha pedido la reparación, pero no solo escrita en documentos, sino en acciones, se vea reflejado. Y hoy, aún con tantos años buscando la paz, no encontramos un norte y las víctimas no encuentran que han sido reparadas desde su alma y desde sus condiciones físicas. Por eso entonces la implementación de un marco de justicia que garantice la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición es crucial para la reconciliación. Es necesario trabajar en la reconciliación entre víctimas y victimarios, pero desde la verdad, no solo de lo escrito, sino desde la verdad de las acciones de quienes han sido causantes de daños tan graves en familias y en niños en la actualidad. Los conflictos armados tienen un impacto devastador en la vida de los niños, niñas y adolescentes, limitando su acceso a educación y salud, exponiéndolos a riesgos físicos y mentales a largo plazo. Además, la falta de información precisa sobre la magnitud de esta problemática agrava la situación, especialmente en el contexto creciente de violencia como en el que se vive Colombia. El conflicto armado en Colombia es un fenómeno complejo que ha dejado huellas profundas en la sociedad. La búsqueda de la paz y la reconciliación es un proceso que requiere un enfoque integral y sostenido, abordando tanto las causas estructurales del conflicto como las necesidades de las víctimas. Con esto termino y espero haber
contribuido a un trabajo social que se hace desde las universidades, y yo como alumna contribuyo desde mi pensamiento en lo que pude leer en el libro de Memorias Históricas que encontré en internet. Me parecieron muy valiosas y nos hacen entonces pensar qué tanto estamos aportando desde el lugar donde estamos. Feliz día.